Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ojalá subrayen eso ustedes en la Biblia. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, vamos a entender hoy varias cosas que ocurren tras esta historia de esta sanidad de este hombre que era cojo y que siempre lo estudiamos. Estaba siempre ahí afuerita en la puerta del templo, en la entrada por la que podían entrar los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Cuando Pedro y Juan llegan, este texto nos habla de que ellos están en contacto o entran a un concilio. Como es costumbre, vamos a mirar algunos detalles que tienen que ver con la historia, con elementos simbólicos, con elementos culturales, y cerca del final vamos a estar llevando a una conclusión sobre este relato que se nos habla en la Biblia. Lo que vamos a empezar a entender hoy es que se nos habla de varios protagonistas en este asunto. Se nos habla de Pedro y de Juan, pero se nos habla de que fueron reunidos con sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, con saduceos, con escribas y con el sumo sacerdote y familiares del sumo sacerdote. Cuando nosotros vemos estas historias, y siempre yo hago alusión a las películas de Semana Santa, a las películas de diciembre, a todo este asunto. ¿Por qué? Porque es que de una u otra manera, cuando uno no sabe de una cultura, pero se la muestran a través de una película, uno tiende a absorber la imagen como que es que así son las cosas. Entonces yo no sé cuántos han visto alguna película que se llama Los Hechos de los Apóstoles,
y muestran la escena de Pedro y Juan ante el concilio, y es Pedro y Juan junto con una gente alborotada allí en un cuarto más o menos estrecho, una cosa como desordenada, en fin. ¿A qué les hago alusión en esto? Resulta de que ellos están ante un concilio. Y resulta que cuando uno revisa, el concilio era ni más ni menos que algo así como la rama judicial en el judaísmo. Entonces Pedro y Juan no los citaron ante cualquier grupito de personas. Pedro y Juan están en la capital, ellos están en Jerusalén, así que ellos no los están llevando con el debido respeto, o sea, ellos no los están llevando a comparecer en la Junta de Acción Comunal del barrio, no los están llevando a comparecer afuerita de la plazoleta de San Francisco, ellos los están metiendo presos ese día y al otro día los llevan a comparecer ni más ni menos que ante el concilio. Ahora, ¿sabe cuánta gente significaba el concilio? 61 personas eran el concilio. Ahora, el asunto es este. ¿Por qué la situación la llevan ante el concilio? ¿Y por qué se habla de un jefe de la guardia? Porque todo esto ocurrió ¿en qué parte? Afuera del templo. Acordémonos que este milagro ocurre en el atrio, ocurre en la entrada, por la puerta de la Hermosa, la entrada de los gentiles, pero posteriormente ellos empiezan a predicar, se llena esta de multitud hasta el pórtico de Salomón, y en ese pórtico de Salomón, ellos predicando es que los toma la guardia y los arresta. Ahora, ¿quién es la guardia? La guardia eran levitas, algunos levitas, recordemos que los levitas son las personas que eran encargadas del pueblo de Israel, apartadas desde el inicio de su vida como miembros de una tribu, apartadas para el servicio en el templo. Entonces, el servicio en general, si había que limpiar, si había que lavar utensilios, lavarlos. Y en este caso vemos de que también entonces había un tema de una guardia. Ellos están gobernados por el Imperio Romano en ese momento, pero entonces cuando se nos habla de una guardia es que el Imperio Romano, digamos en aras de una libertad religiosa, les había dicho a ellos, pues ustedes son los levitas, no le vamos a meter soldados nuestros acá, pero entonces sí le vamos a poner a sus levitas de que sean guardianes de las situaciones acá. Ahora, ¿qué pasaba frente al Imperio Romano si el desorden que se estaba suscitando en ese momento, desde el punto de vista del judío, si ese desorden salía fuera del templo? ¿Se volvía jurisdicción de quiénes? Pues del Imperio Romano. ¿Y el Imperio Romano qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un imperio cuando el pueblo al que le ha dado cierta libertad en un lugar empieza a salirse de ese orden? Pues puede oprimir más. ¿Estamos entendiendo? Puede oprimir más. ¿No? Les dimos permiso, es lo que hace la policía, digamos. La policía dice, hombre, les dimos permiso que hicieran ese evento en el estadio a los cristianos. En el estadio. Pero resulta que después salieron y se armó una pelea con gente atea y no sé qué, y terminaron dando golpes y patadas y se dañaron establecimientos en la calle Quinta. ¿Qué hacen en ese momento entonces las fuerzas del poder político, las fuerzas del control social de la ley? Mandan la policía, antimotines, etcétera, etcétera. ¿Y luego qué va a pasar con la libertad religiosa? Van a tener cómo censurarla, van a tener cómo decir, no les volvemos a prestar el estadio. Yo no sé cuántos recuerdan, hace muchos años la banda Guns N' Roses se presentó en el Campín en Bogotá, el estadio quedó destruido y se estableció una sanción de no se vuelve a permitir el uso del estadio para conciertos de esta índole. O sea, les coarta eso. Así que el jefe de la guardia tiene que tomar a estos dos alborotadores, digamos, y los mete preso. Ahora, dice, entre los detalles que nosotros vemos es que dice que era ya muy tarde. ¿A qué hora empezó todo este proceso del milagro del cojo? A las 3 de la tarde, debemos recordarlo. Porque el texto anterior, el capítulo anterior dice que Pedro y Juan estaban yendo al templo a orar en la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Ahora, luego sale un texto en este capítulo 4 donde se nos dice de que los arrestan, mas los hacen pasar la noche porque era ya muy tarde. Es decir, ya no eran horas laborales. Básicamente, a Pedro y a Juan se les anocheció predicando la palabra al aire libre. ¿Por qué yo les especifico todo esto? Porque quiero que nos aseguremos de tener las imágenes correctas en nuestro pensamiento.
No fue que Pedro y Juan sanaron al cojo y a los 5 minutos la multitud llegó y a los 10 minutos ya habían acabado con lo que estaban haciendo. No, estamos hablando de 2 apóstoles llenos del Espíritu Santo que empezaron a predicar, que muy probablemente la gente empezó a hacer preguntas. ¿Qué pasa cuando usted ve mucha gente reunida como escuchando algo y usted simplemente va pasando, pero ve mucha gente como centrada en algo? Uno como que por reflejo empieza a disminuir la velocidad y se empieza a acercar, como a mirar nuevamente, a chismosear a algunos, ¿cierto? Yo recuerdo a un misionero, Will Heath, con él hacíamos evangelismo, hicimos evangelismo en Omar Torrijos, y cuando él empezó a evangelizar en la calle, en un momento estábamos evangelizando 3 personas en la puerta de una casa. En la puerta de una casa una señora nos abre, una joven nos abre la puerta y nos atiende en el marco de la puerta de la casa. Pero luego un muchacho en bicicleta se acercó y se hizo de lejitos viendo a este mono altote de 2 metros que era Will, que es Will, allá arriba y a mí traduciéndole allí. Y entonces este tipo se queda en la bicicleta. Will sabe en lo que Dios ya le ha dado la pericia. Will sabe, si yo le digo a él, ¿tú quieres escuchar? Él me va a decir, no, gracias, y se va. Entonces Will lo que hizo fue con mucha pericia volver a decirle a la joven, y entonces y en el nombre de Jesús tú puedes recibir salvación. Entonces es como te estaba explicando, y volvió y empezó el mensaje del evangelio sabiendo que el muchacho de la bicicleta acababa de llegar y estaba empezando a parar oreja. Yo les he contado esa historia antes, entonces la voy a resumir. 45 minutos o 1 hora después, tal vez, ya no estábamos en el marco de la puerta de la casa, sino en la mitad de la calle, y había más o menos 50 personas alrededor, la mayoría de ellos jóvenes. Muchos de ellos resultó, según la policía, eran miembros de una oficina de paramilitarismo allá, pero todos recibieron al Señor. Yo ese día traduje el mensaje del evangelio en 1 hora. Repetimos el mensaje de salvación como 8 veces, tal vez más, pero Will siempre se las arreglaba para no repetir lo mismo. O sea, de alguna manera él hacía el cambio y los que habían estado desde el principio seguían escuchando y volvían y escuchaban conforme iban llegando más personas. Así que nosotros podemos entonces hacernos esa idea. Empieza este acto a las 3 de la tarde, este asunto de Pedro y Juan predicando sobre la sanidad del cojo. Todo el evento empieza a 3 y media, 4 de la tarde. Pero finalmente cuando son arrestados, podemos imaginarnos que son las 6 y media de la tarde nuestros, quizá las 7 de la noche. ¿Y por qué entonces los arrestan y los mandan a guardar un día solo porque es tarde? Pues porque de acuerdo con el judaísmo, ya esas no eran horas laborales y ya no era momento de llamar al concilio. O sea, ya no era momento de llamar al concilio a trabajar en un caso. Entonces básicamente, no, venga, lo voy a arrestar y mañana a primera hora que los atiendan. ¿Estamos agarrando la idea? Entonces como que usted lo agarró la policía, no saben si lo van a trasladar, pero son las 8 de la noche, entonces ya esta hora no es de llamar al juez para que atienda casos. Esperemos a que amanezca y ahí sí. Así que este asunto es el que está allí. Al otro día entonces es el concilio. Entonces, ¿qué imagen podemos tener nosotros de saber que están en un templo respetado como libertad religiosa por parte del Imperio Romano, y son 61 miembros? ¿Nos imaginaremos entonces como en la película, una habitación chiquita con todo mundo estrecho? No, nos tenemos que imaginar un templo bien construido, como Jesús lo había dicho. Jesús había hablado del templo y decía, yo este templo lo puedo destruir en 3 días, y lo vuelvo en un día, y lo vuelvo y lo levanto en 3. Y ellos le hablan de este templo, costó siglo y pedazo, no me acuerdo cuántos años, tomó muchísimo tiempo hacerlo. No lo iban a hacer pequeñito, ni todas las instancias del concilio. Así que nos tenemos que imaginar entonces un asunto muy grande, probablemente Corte Suprema de Justicia judía. Es para que nos hagamos una idea. Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes que ahí se menciona? O sea, ahí se habla de que en ese concilio habían sacerdotes, jefe de la guardia, saduceos, escribas, ancianos. Básicamente, todos ellos son en ese concilio, son lo que se llama, y ya les voy a dar entonces el nombre completo, o sea, como tal este concilio es a lo que se le conoce en la Biblia como el Sanedrín. ¿Se han escuchado del Sanedrín? Sí. Jesús lo menciona varias veces en los evangelios, el Sanedrín.
Entonces eso no es cualquier gente. Eso no es cualquier gente. Es gente que sabe muy bien la ley judía. Es gente que es especializada en estos temas. Es gente que en realidad sabe de lo que están hablando. Entonces no nos podemos imaginar un montón de gente vulgar, apedrejen los mates. No, es un asunto supremamente bien establecido, con procedimientos legales establecidos. Ahora, no solo es un asunto de la hora en la que fueron arrestados, es que ese sistema legal decía que no se podía juzgar a nadie de noche. ¿Y será que los judíos que nosotros hemos conocido en la Biblia les gustaba andar rompiendo la ley? Para nada. En la medida de lo posible, si algo eran ellos, eran observadores de no incumplir nadita. Bien estrictos. Entonces, si la ley decía, no se puede juzgar a nadie de noche, entonces, ¿qué hizo el jefe de la guardia? No, venga, yo los arresto y hasta mañana. ¿Vamos bien hasta allí todos? Sí. Bien. ¿Qué son los sacerdotes? Recordemos quiénes son los sacerdotes. Los sacerdotes tienen varias características, 3 son fundamentales. Número 1, se supone que el sacerdote era alguien escogido y apartado por Dios y para Dios. ¿Qué era el sacerdote? Escogido y apartado por Dios y para Dios. Ahora, si era escogido por Dios y para Dios, ¿qué carácter debía tener? Un carácter santo, no un buen carácter, no un carácter agradable, como nosotros decimos, ay no, ese señor está de tan buen carácter, y nos referimos como a su personalidad, como así es mal geniado. No, acá estamos hablando de que es alguien de un carácter santo, sin pecados, libre. Y la función del sacerdote era ni más ni menos que ser los representantes del pueblo delante de Dios. O sea, solo el sacerdote podía acercarse a Dios por el pueblo, y de todos los sacerdotes, solo el sumo sacerdote era el que podía entrar hasta el lugar santísimo a presentar expiación por los pecados. Ahora, volvámonos entonces a la imagen anterior. Cuando vuelvo y les digo, imaginémonos el Sanedrín, este concilio de gente, este asunto. Imaginémonos eso. Cuando nos imaginamos eso entonces, y nos imaginamos sacerdotes, y nos imaginamos al sumo sacerdote y la familia del sumo sacerdote incluida en ese Sanedrín, vuelvo y les digo, nos imaginamos entonces gente vulgar, desordenada, nos imaginamos una algarabía, la que nos ponen en la película. No. Para nada. Lo que nos tenemos que encontrar es un asunto muy diferente, muy ordenado. Muy ordenado. Ahora, cuando yo les digo que los sacerdotes es alguien escogido y apartado por Dios, libre de pecado y que se debe presentar ante el pueblo para presentar la expiación, yo pregunto, ¿el sacerdote podía hacer todas esas 3 cosas? ¿Puede ser esas 3 cosas? No puede. Nadie puede ser santo por sí mismo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Escogido por Dios, apartado por Dios para el servicio al Señor, debía tener un carácter santo. Jesús tuvo un carácter santo y Jesús se presenta, nos acerca a Dios, se presenta, consuma el pecado, presenta la sangre de la expiación y nos libera del peso del pecado y nos da salvación. Así que nosotros tenemos... ¿Por qué va a ser necesario recordar esto? Porque es importante que nosotros recordemos cuando la Biblia dice sacerdote, se está hablando de eso, pero recordemos también que entonces ese judaísmo, esa raza sacerdotal, recordemos, el Nuevo Testamento nos dice que esa raza sacerdotal falló. No lograban cumplir todo esto, no se puede cumplir. Bien, ahora, ¿quiénes son los saduceos y por qué están allí? Los saduceos, ya lo habíamos estudiado cuando dábamos las clases de teología, pero voy a recordarlo. Los saduceos eran un grupo de gente religiosa, bien religiosa en el judaísmo, que solo creían en el Pentateuco, o sea, en la ley de Moisés.
Esto es la palabra, esto es la ley, esto es todo, el Pentateuco. Ahora, al ellos absorber el Pentateuco y retenerlo, ellos tenían unas características especiales adicionales, digamos. Y es que ellos no creían en la resurrección de entre los muertos. Eso es un tema que debe ser claro para nosotros. El saduceo, no estoy hablando del fariseo, estoy hablando del saduceo. El saduceo no creía en la resurrección de los muertos. Básicamente el saduceo era un hombre que leía el Pentateuco, la ley de Moisés, se leía desde el Génesis y todas las cartas, todos los textos escritos por Moisés, se los leía, se los estudiaba, pero tenía una particularidad, es que el saduceo es catalogado por muchos estudiosos de la Biblia como gente muy, pero muy racional. ¿Pero hasta qué punto? Racional al punto de que ellos ya no creían que se podían dar milagros o manifestaciones sobrenaturales, mucho menos la resurrección de entre los muertos. De hecho, cuando uno lee los evangelios y el Nuevo Testamento, uno va a encontrar algunos textos en los que se habla de fariseos que se arrepintieron y se convirtieron al Señor, mas nunca se ve que haya testimonio en los evangelios acerca de saduceos que se hayan arrepentido y se hayan convertido. ¿Por qué? Porque el fariseo, aunque también se parecía al saduceo en que era un experto en la ley, el fariseo sí creía que se podía dar milagros y que se podían dar cosas como la resurrección de los muertos, solo que ellos creían que la resurrección era algo exclusivo de lo que se llama el día postrero. O sea, solo hacia el final de los tiempos el Señor resucitará a David, resucitará a Abraham, resucitará a Noé, pero solo iba a ser una manifestación aguardada para el tiempo final, para el día grande del Señor, no antes, no antes. Entonces, ahí tenemos estas personas. En cierta forma, dice el pastor John MacArthur, él dice, en cierta manera, es como si el fariseo, al que nosotros señalamos mucho, el fariseo en realidad venía estando más cerca de una fe verdadera que el saduceo. Porque el fariseo, a pesar de todo, creía en los milagros y creía en el poder de Dios para manifestarse de una manera viva. Mientras que el saduceo sí definitivamente dice, no, eso no, eso ya no, eso ya no. Bien, tenemos entonces todo esto. Todo este grupo de gente altamente educada, altamente capaz, es la que tiene que juzgar ni más ni menos que a Pedro y Juan, un par de hombres que la Biblia misma dice que estaban catalogados como hombres sin letras. Hombres sin letras, hombres del vulgo. ¿Se acuerda qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué fue una de las cosas que dijo la gente? ¿Y estos galileos qué? Porque es que de toda la gente eran los que menos tenían por qué tener conocimiento de otros idiomas, eran los que menos de todos tendrían por qué hablar de una manera como tan bien hablada, de una manera, una capacidad de expresarse como lo hacían. O sea, no calzaba, no calzaba. Y acá vuelve y ocurre lo mismo. Dice el texto que leímos de que cuando ellos empiezan a comparecer en este Sanedrín, empiezan a hablar y una de las cosas que pasa es que el Sanedrín guarda silencio porque están sorprendidos de que quienes les están hablando, una gente que tenía que ser vulgar, estaban hablando con conocimiento teológico básicamente. A Jesús se le reconocía como un conocedor pleno de la ley. Y por eso dice, y entonces reconocieron, sí, estos andaban definitivamente con Jesús. O sea, era evidente que habían aprendido de un maestro. Porque los saduceos y los fariseos, los sacerdotes que están allí, todos habían asistido a escuela rabínica. Es decir, todos habían sido preparados en escuela, en seminario teológico, ellos habían sido preparados en toda la ley. Todos eran pequeños apóstoles Pablo, cuando era Saulo. Todos eran un pequeñito Saulo de Tarso. Pedro y Juan no. Pero resulta de que fue evidente para ellos de que definitivamente habían estado hablando con alguien, habían estado caminando de la mano de alguien a quien todo el pueblo le decía rabí, maestro.
Era evidente. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva cada uno de ustedes de cristiano? ¿Y qué tanto es notable a través de sus conocimientos, de su manera de hablar y de su manera de testificar, qué tanto es notable que usted ha estado siendo preparado en el conocimiento teológico de la palabra del Señor? Porque mire que si estamos hablando y si hemos estado estudiando Hechos de los Apóstoles, justamente porque hemos decidido que como una iglesia que está naciendo y creciendo necesitamos volver a revisar el origen de la iglesia cristiana para mirar cuál es la verdadera identidad de la iglesia cristiana. Una de las cosas que nos vamos a encontrar es con que Pedro y Juan, claro, llenos del Espíritu Santo, sin duda llenos del Espíritu Santo, pero claramente habían estado poniéndole mucho cuidado a su maestro Jesús cuando les explicaba. Ahora, entre esas cosas, ¿qué salmo están citando ellos en su referencia, en su defensa de la fe? ¿Qué salmo están citando ellos? El Salmo 118. Ahora, yo le pregunto, si ellos citan el Salmo 118 ante saduceos, fariseos y sumo sacerdote, ¿qué está pasando en la cabeza del fariseo, del saduceo y del sumo sacerdote cuando escucha a un par de pescadores vulgares citar el Salmo 118 y que además no lo están citando por citarlo, sino que lo están citando estableciendo una evidente conexión profética entre el Salmo 118 y el cumplimiento del sacrificio de Cristo como una profecía que estaba reflejada en el Salmo 118? Eso es una sorpresa total, absoluta. Además, porque muchos de los fariseos ese día tienen que haber sido confrontados a decir, ole, yo nunca había pensado en el Salmo 118 como algo profético hacia el Mesías. De pronto alguno lo había pensado, pero no lo había asociado exactamente con las cosas que Jesucristo había hecho. Porque es que tenemos en Jesús una persona que ellos aquí lo están diciendo, mire, no podemos callar esta situación que está ocurriendo, porque es que ese cojo tiene más de 40 años, todos lo conocen de que él es el cojo, como es el mudo del pueblo, en este caso era el cojo del pueblo, todos lo conocen, todo el mundo lo referencia, todos le conocemos la cara y ahora anda brincando y saltando. Es evidente, es una señal que no podemos negar. Y el texto lo dice, ellos mismos lo expresan y dicen, esta es una señal de que definitivamente algo pasó. De ahí que ellos no digan en ningún momento, este milagro es falso, ustedes se contrataron otra persona. Y usted dirá, pastor, pero es que eso no se puede pasar, ¿cómo le ocurre? Ellos que iban a poner, sí, pero es que ellos habían sido capaces en un momento de sobornar a unos guardias para que dijeran que el cadáver de Jesús se lo habían robado los discípulos. Así que estamos hablando con gente que hubiera podido decir, o paguemos, sobornemos, para que empiece la gente a decir que este no es el cojo que siempre han visto, que este es uno que se le parece. El asunto es que era tan evidente que ellos dicen, este es el cojo que todo el mundo ha conocido. Y definitivamente hubo un milagro. No podemos negar el hecho de que ocurrió un milagro. Ahora, lo curioso es que los saduceos sí lograron seguir negándolo. Retomemos entonces. Si Pedro y Juan están hablando y están retomando el Salmo 118, ellos están mostrando no solo conocimiento, sino que están mostrando llenura del Espíritu Santo en ser capaces de tomar un texto que ha sido altamente estudiado por fariseos y por saduceos, pero nada más que en este caso ellos están logrando conectarlo de una manera interpretativa, supremamente acertada. Ahora, recordemos entonces, si tomamos por un momento la idea que el fariseo se llama los apartados, vamos a entender por qué Jesús les decía hipócritas, vamos a ver por qué ellos andaban tanto juzgando a los demás, pero al mismo tiempo como no me toque. Es que usted es leproso, entonces yo no lo toco. Usted no sabe quién soy yo. Esa es la colombiana, versión colombiana, usted no sabe quién soy yo, ¿correcto? ¿Qué otros ejemplos tenemos del fariseo, del apartado? Jesús les decía, a ver, ustedes andan pendientes de quién diezma, de quién está diezmando, quién no está diezmando, quién ofrenda mucho, quién ofrenda poco, pero no están haciendo obras de misericordia, ¿ya?
¿Por qué? Porque ellos andaban de fariseos, entonces no hay que guardar la ley, yo no me puedo contaminar, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el llamado de atención de Jesús? Hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, usted va a ofrendar en el templo, siga ofrendando, pero al mismo tiempo esté pendiente de cómo ayuda a los demás. Úntese. Pero ellos dicen, ay no, yo no me unto. Es una cosa muy diciente de ellos. Bien. ¿Cómo? ¿Típico de clase política colombiana? Sí, claro. Es el asunto. Nosotros vimos un político en televisión hace un par de meses, darle coscorrón a la escolta, por ejemplo. Pero es un hombre que dice ser del pueblo. Pero ¿qué hombre del pueblo le da un coscorrón a alguien que trabaja para él? O sea, no, eso es una contradicción. O hacer política con los impuestos del pueblo. Entonces, ay no, gracias al señor no sé quién porque construyó un montón de casas gratis. Sí, los impuestos de nosotros construyeron esas casas gratis, no es el bolsillo de él, pero se alimenta de eso. Entonces más o menos es un fariseo. En el judaísmo las personas que andaban haciendo alarde, que se me note que estoy en ayuno, ¿acuerdan? Que se me note que se me vea la cara demacrada, que se me note que estoy en ayuno. Ay, voy ahora, por aquí hay bastante gente, voy a ponerme en esta esquina, a orar en esta esquina, que todo el mundo me vea. Eso es una política, la cosa más tremenda. Bien, entonces, la pregunta que yo les hacía, y es una pregunta que quiero que no la olviden, es esa, y es, ¿qué tanto nosotros hoy en día somos un reflejo de conocimiento de la doctrina? ¿Qué tanto nosotros somos un reflejo de eso? Pastor Armando Alducin lo dice y a mí me gusta y se los he dicho antes. O sea, todos los que somos cristianos somos teólogos, en mayor o menor medida, dependiendo de qué tanto estudiemos. Pero todos debemos estar en capacidad de dar cuenta de la fe que tenemos. Todos debemos estar en capacidad de dar cuenta. Por eso es tan importante para mí que de pronto más que decirles, vamos a estudiar, hoy vamos a hablar de el gozo del cristiano. No estoy criticando a que eso se predique, pero yo por eso más que decir, vamos a hablar del gozo del cristiano, y entonces tome un pedacito de Crónicas y un pedacito de Salmos y un pedacito de aquí y de allá, y uno, estudiemos doctrina, aprendamos, adquiramos conocimiento, para que seamos capaces de dar cuenta, para que fortalezcamos nuestra fe, pero también para que seamos de dar cuenta de ella. O sea, que usted no sea un cristiano de los que la gente le diga, ¿y entonces usted cree en X cosa? Sí, ¿por qué? Pues yo la verdad no me acuerdo. El pastor lo explicó el otro día, y eso está en la Biblia. ¿En dónde? Yo no sé. Yo le voy a preguntar a él y le cuento a usted en 8 días. Yo lo llamo y le explico. Yo le llamo y le digo en qué pasaje es que está. Y entonces usted consigue diligentemente el pasaje y le llama a la persona y le dice, ve, eso está el pasaje de la Biblia. Ah, ¿y el pastor por qué sabe que eso se interpreta de esa manera? Lo llamo en 10 minutos, espéreme. Y volvemos a la misma búsqueda. No, o sea, hay cosas que yo voy a ser capaz de decir, como les dije ahorita, no, esa no me la sé, voy a investigarla. Pero después de que la investigue, yo tengo que asegurarme de que eso se me quedó acá adentro guardado y que ya la próxima vez voy a ser capaz de dar cuenta de eso. ¿Estamos entendiendo todos? Es un cuestionamiento importante. Yo no puedo ser cristiano, y una de las grandes críticas sociales que hay hoy en día a los cristianos, no al cristianismo, a los cristianos, es que dicen un montón de gente fanática que no es hacerle caso al pastor. Esa es una forma de decir, es gente que hace lo que el pastor diga porque el pastor lo está diciendo. ¿Y quién soy yo según la Biblia? Un siervo de ustedes. Un hermano como ustedes, pero que estoy hecho para servirles a ustedes. O sea, yo no estoy llamado a ser superior a ustedes, sino que más bien yo tengo un llamado, yo debo buscar alimento, dárselos a ustedes, y ustedes deben salir con ese alimento también, no con un pedazo nomás. ¿Ya? Deben salir con eso de acá. Bien. De hecho lo podemos ver en Pedro y Juan. Pedro y Juan no dijeron, nosotros servimos a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque él dijo que él era el Hijo de Dios, y pues yo le creo. ¿Y por qué no Elías? No, pues es que Jesús hacía milagros. Eliseo también.
Sí, ¿no? Pero yo me voy y me reúno con los otros discípulos y más tarde vengo y le contesto por qué es que creemos en esto, que ya me olvidó. Un momentico. No, lo que uno ve es a Pedro y Juan, sobre todo a Pedro, destacan a Pedro, siendo capaz de levantarse un hombre vulgar, de un origen supremamente humilde, de un origen iletrado, ser capaz de decir, porque hemos visto y hemos oído esto, fuimos testigos de eso, porque podemos citarles profecías que se han cumplido en la persona de Cristo. O sea, ese es el fundamento. Si usted le preguntan, ¿usted por qué es cristiano? ¿Usted qué contesta? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted qué contesta? ¿Sabe? Claro, uno contesta sí. Pero ¿sabe qué es lo que Pedro y Juan solían contestar en Hechos? Lo que hemos estudiado, en lo poquito que hemos estudiado. Pedro y Juan de una veían básicamente una puerta que se abría para ellos decir que si creo en Jesús, ¿cómo no podría creer en Jesús cuando lo vi hacer esto, cuando las profecías tales y tales y tales se cumplieron en él, cuando hoy en día sigue pasando esto y esto? Maravilloso cuando hace unos días hablé con una persona que se rehabilitó de drogas hace muchos años y se ha mantenido sobria todos estos años, lleva como 15 o 20 años de que no volvió a consumir nada, y yo le dije a esta persona, pero ¿y tú crees en Dios? Porque no le había escuchado hablar de Dios puntualmente. Me dijo, ¿tú crees? Le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, ¿cómo no voy a creer? Si es que yo sé que yo estoy donde estoy y estoy limpio como estoy limpio, no por un tratamiento, no por una fundación, es decir, fundación sirvió, terapia funcionó, es decir, pero es que todo eso funcionó porque es que allí claramente conmigo estaba Dios, porque es que yo considero que hoy mi sobriedad de las drogas es el resultado de una guerra espiritual en la que el Dios mismo, Jesucristo, fue el que peleó esa batalla por mí, porque yo por mí, yo no gano esa pelea. Imagínate, me resultó, me aplasta con todo eso. Me aplasta con todo eso. Cuando la hermana Patricia y el hermano César testifican de que hay otra persona cristiana en el trabajo, pero que sí anda como, no, pues aquí llevándola, luchando. Imagínate, esa gente que contesta, no, pero pues yo confío en Dios, Él proveerá, Él de alguna manera siempre, Él no lo deja morir a uno. Mi Dios aprieta pero no ahorca. Y uno lo escucha ahí como con un conformismo con Dios. Como con hambre. Como con esa hambre. Pero otras personas que sí pueden contestar, ve, ¿cómo estás? No, bien. Pero ¿y qué opinas de la situación de la empresa? No, Dios sabrá lo que está haciendo. Él siempre ha sido fiel, seguirá siendo fiel, y si es aquí, nos respaldará y nos sustentará y nos sacará adelante aquí. Si Él nos quiere llevar a otra parte, nos llevará a otra parte, pero ya lo ha hecho antes, lo seguirá haciendo. Son dos respuestas aparentemente similares, pero hay una que refleja fe, convicción, y una de esas respuestas está testificando. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra capacidad para testificar? Yo les hablaba hace unas semanas, la persona que estaba viendo el partido de fútbol ahí con mi papá cuando él se zafaba en groserías ante un gol, y el otro cristianito ahí al lado decía, ¡gloria a Dios por ese gol! Y se le opacaba. Les testifico que esta semana en el trabajo pasaron varias cosas supremamente importantes para mí. Pero una de ellas es que una de las personas que tiene autoridad sobre mí se le zafó una palabrota. A ver, siéntate. Y apenas se le zafó, dijo, ¡ay! ¡Qué pena con usted, doctor Francisco! Entonces yo le miré a esta persona y le dije, mire, si no va a decir la palabrota, porque yo estoy aquí, pero cuando yo no esté, las va a decir a diestra y siniestra. Si esa es la motivación, no se limite porque yo esté aquí. Dígalas abiertamente. Y entonces me contesta, no es eso. Digo qué pena porque es que usted nos ha explicado en la reunión, y le estoy hablando que es alguien que tiene mayor rango que yo, o sea, es alguien que tiene autoridad sobre mi trabajo, que me puede decir qué hacer y qué no hacer. Y lo que me contestó fue, no, es que usted nos ha explicado en las reuniones por qué es que a usted le parece que nosotros deberíamos modificar nuestra manera de hablar. Y yo creo profundamente en lo que usted nos ha estado diciendo. Creo que es una magnífica invitación para crecer, para mejorar, y yo quiero eso.
Y eso estamos tratando de fomentar en el equipo de trabajo, que eso ya no exista. Esta semana un compañero cometió un error en medio de una intervención que estaba haciendo yo a los pacientes, y al rato se me acercó y me dijo: doctor Francisco, qué pena, eso que usted me vio haciendo, de verdad yo no tenía por qué haber hecho eso, disculpe. Yo le dije: sí, hombre, es que somos un solo equipo. Entonces me dice: no, sí, tiene razón. Y allá se usa esta frase y él dijo: sí, doctor, es verdad, acepto y modifico. Allá se dice acepto y modifico, o sea, acepto mi falla y me comprometo a modificarla, a no volverla a cometer. Y se ha empezado a generar un ambiente, Dios me ha permitido, digamos, influenciar en eso. Obviamente cuando yo les hablo del asunto de las groserías, yo les he hablado de Dios, no solo de urbanidad, sino que les he hablado de Dios y de creer en que podemos crecer más. Entonces, ¿cómo Dios nos respalda cuando nosotros somos capaces de pararnos con firmeza, como Pedro y Juan parándose ante un concilio y no amedrentándose? Yo hablaba con una persona a la que he estado discipulando y yo le decía, si discipulándola, o una persona que está renovando su cristianismo, ya conoce la palabra, y yo le decía: ¿vos qué crees que pasaría en Colombia si mañana el gobierno dijera prohibido evangelizar, prohibido cantar alabanzas, prohibido que cristianos se reúnan en los parques a hablar de Dios? ¿Vos qué crees que pasaría? Y me contestó de una un montón de gente cristiana, y los pastores incluso estarían diciendo: hermanos, hay que respetar las autoridades, hay que sujetarse a las leyes, hay que no sé qué. Y dice: pero ¿vos qué te parece que hubieran hecho Pedro y Juan? Y dice: no, ellos hubieran contestado: es más importante obedecer a Dios que a los hombres, y proclamar el nombre del Señor es más relevante que hacerle caso en esa situación que a la ley humana. Si a usted lo para un guarda de tránsito y con justa razón lo va a multar, ¿qué hay que hacer? Aceptar la multa. Aceptar la multa. Si el guarda a usted le dice: usted verá y yo le colaboro, el perdón existe. El llamado de atención es válido. Usted le diga: ¿sabe qué? No lo voy a multar, siga, pero hágame el favor y corrija ese comportamiento. Eso es válido de la autoridad, decirle a usted: vaya, pero me da el favor y arregla esa luz, que yo no lo vuelva a ver con esa luz dañada. O sea, eso es válido. Vea, por favor, deje de hablar por celular cuando maneja. Aprenda, no vuelva a hacer, puede causar un accidente. No, sí, señor agente, disculpe, perdone, de verdad, no me va a multar. No, esta vez no lo va a multar. Dios lo bendiga, muchas gracias. Usted dígame cómo y yo le colaboro. Guarda, ¿me quiere colaborar? Sí, pues no me ponga la multa, perdóneme. No, o sea, colabóreme de otra manera. No, pues póngame la multa más bien entonces. Póngame la multa. Nosotros no podemos alimentar la corrupción, y eso es lo que hacemos. Y hoy en día, hoy se queja uno de que del soborno, de que no me aceptaron, bueno, en fin. Pero, ¿qué pasa cuando a nosotros es quien nos estrellan o nos atropellan un familiar porque la persona iba manejando de manera imprudente, hablando por celular o haciendo algo indebido, exceso de velocidad? Ahí, ¿qué decimos? Ahí nos quejamos del sistema, ahí nos quejamos de que mínimo ya... ¿Has visto las noticias que dicen: no, el señor que mató en un carro tanta gente porque se pasó un semáforo, los periodistas investigaron y ya tenía 30 y no sé cuántas multas este año? Es que deberían haberle quitado la licencia hace rato. Pero si la multa es para uno, dice: hombre, pero a mí yo rara vez me paso el semáforo en rojo. No me la va a pasar, hombre. Nosotros no podemos hacer parte de ese sistema. Bien, Pedro y Juan son defensores claros de su teología, y son una invitación clara a nosotros de un testimonio limpio. Miren, ellos al final pasan por un momento muy complejo, pero no tan complejo como el que le tocó a los saduceos, a los fariseos y al Sanedrín en pleno. Cuando Pedro y Juan les dicen que en nombre de quién, con qué autoridad están haciendo esas cosas, ellos básicamente le están preguntando: ¿usted quién le mandó a hacer eso? Y ellos les responden, les dan una respuesta sobrenatural: en el nombre de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Ellos están lanzando tremenda afirmación. Pero miren la posición, y quiero que nunca volvamos a ver este pedazo de la misma manera. El Sanedrín y los fariseos están allí, bueno, el Sanedrín, es decir, el Sanedrín pleno, están en una situación muy complicada. Por una parte,
Pedro y Juan no hicieron nada malo. A través de ellos hubo la sanidad de un hombre enfermo. ¿Eso tiene algo de malo? No. Desde el punto de vista del judaísmo, ellos no tienen ningún crimen encima. Pero el problema es que lo que ellos están predicando acerca de Jesús va en contra de la doctrina del fariseo, en contra de la doctrina del saduceo. Y aparte, en lo que ellos están predicando, está establecido que los promotores del sacrificio injusto de Jesús fueron los fariseos y los saduceos. Entonces, dejarlos libres, no tienen cómo retenerlos, los tienen que dejar libres, pero dejarlos libres es ir en contra de los intereses de ellos mismos como Sanedrín. ¿Ve la encrucijada del Sanedrín tan tremenda? ¿Han visto lo que le está pasando actualmente a Pirri con el canal RCN? Le cancelan un programa porque el programa básicamente iba a empezar a sacar a la luz mucha corrupción política. Entonces RCN dice no. Básicamente lo que Pirri está diciendo en la actualidad es que RCN es el que dice por presión política y cosas, dice no podemos sacar este programa, y se le hacen unas excusas para que le cancelen el programa. Pirri, que anunció un par de semanas después, ¿será seguir por el YouTube? Ahora, ¿el YouTube tiene la censura que RCN? No. De hecho, ayer en los premios India Catalina, Pirri ganó premio por el programa que tiene en YouTube. Sí. O sea, en otras palabras, RCN y el político, los políticos que hayan estado detrás de que no le autorizaran el programa, deben estar diciendo, hubiese sido mejor autorizarle el programa, porque se le podía censurar un poquito. Ahorita lo dejamos suelto para que diga lo que quiera. O sea, la posición del Sanedrín en este caso es una posición muy complicada, pero es una posición que también a nosotros nos tiene que llenar de valor. Porque es que nos tenemos que imaginar que Dios nos pone a nosotros a testificar con el señor de la tienda, con el vecino. Y si usted no es capaz de testificar y de defender su fe ante el vecino y el señor de la tienda, ¿qué va a pasar el día que usted esté en la posición de respaldar su fe o negarla frente a una autoridad policíaca, por ejemplo? ¿Qué pasa si usted un día de mañana, por el nuevo código policial, le mandan un policía a decirle, vea, que apague el exceso de ruido que usted tiene, que usted está poniendo esa música cristiana? Y yo no estoy poniendo ninguna música. No, sí, la gente tiene razón, yo la estoy colocando. Lo va a mermar el volumen. Qué buen testimonio. Reconocer las culpabilidades, eso es un magnífico testimonio. En el camino hacia mejorar, en el camino hacia ser un reflejo superior de Cristo, es magnífico cuando nosotros podemos decir, sí señor agente, sí señor alcalde, sí señor de la tienda, usted tiene razón, disculpe, perdone. ¿Me están entendiendo todos? Amén. Cuando se reconocen los errores, porque es que la gente del común tiende a no reconocer errores, a ser orgullosa y a salirse por un lado o por el otro, pero no aceptan nada. Y muchas veces cuando uno dice, uy, sí, yo la embarré, estaba haciendo esto, ahora hay que corregir. Muchas veces hasta se quedan mirando la obra. Yo pité el otro día frente al colegio de mi hijo, al lado de una casa. El pito del carro, ustedes saben que eso parece de camión. Salió una señora, me gritó, me insultó, que porque claro, yo fui el beneficiario de que muchos carros habían estado pitando durante el día, pero yo fui la gota que derramó el vaso. Claro, llegó. Después yo caí en cuenta, en el momento yo no le contesté porque la señora estaba muy alterada, pero al día siguiente arrimé, parqué el carro, toqué la puerta, ella salió y yo le dije, ¿me recuerda? Yo fui el señor que ayer yo pité, usted salió, se enojó porque yo pité, porque le dañé como su tranquilidad. La señora se puso nerviosa, obviamente. En Colombia debe haber pensado cualquier cantidad de cosas. Vine a cobrarle, señora. Lo que yo le digo a la señora es, no, simplemente es que ayer no vi la oportunidad, pero vengo a decirle, discúlpeme, tiene usted razón, no hacía falta que yo pitara. Yo he debido bajarme del carro y caminar hasta la puerta del colegio y resolver lo que tenía que resolver, hablando, no pitando desde esta distancia y perturbando la paz. Señora se pegó una tranquilizada, obviamente, pero también sonrió, me dio las gracias
Y ese tipo de cosas impactan también, porque es que es darle a la gente la posibilidad de creer que todavía pasan cosas buenas en esta tierra, que hay todavía gente que está dispuesta a respaldar la decencia, a reconocer las fallas. Cuando usted es capaz de decirle a alguien con el que casi se estrella, decirle, hermano, qué pena, de verdad, fue mi culpa. Pero ¿cuál es la reacción natural cuando alguien escapa de estrellar a otro? Que el que escapa de estrellar insulta al que casi estrella. Es que no te fijas y el otro es el que tiene la culpa, pero primero, es como el que pega primero pega dos veces, es como esa es la ley nuestra. ¿Patricia? El viernes pasado me echó una muchacha, llegó enojado, histérico y en su relato terminó echando a la muchacha porque sí. Y luego hablando por teléfono me estaba diciendo, no, ella renunció porque se enfermaba mucho. Uf. Entonces, a mí me dio como que, o sea, obviamente todo el mundo sabe que la echó, pero ya ante los demás está diciendo, no, ella renunció porque enfermaba mucho, porque estaba haciendo mucho. Hace una cosa, pero no está para resolver. Ahora, créanme. Dice que la echó, entonces, ¿por qué la echó? No tenía la justificación de echarle. Queda mal, entonces podría decir que va a renunciar. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, yo no estoy diciendo, ay, esto es súper sencillo. Pero sí les puedo decir como testimonio personal esto. Las primeras veces que uno está en situaciones de ese estilo, a uno puede que le cueste trabajo, porque la costumbre de la carne es otra. Pero cuando uno empieza a hacerlo, uno empieza a ver la mano de Dios. Y uno empieza a ver cómo Dios le da más carácter a uno para sostenerse frente a las cosas. Uno empieza a ver cómo Dios lo respalda a uno cada vez más, y cómo uno se va volviendo más derechito con todas las cosas. ¿Y saben qué recompensa tiene eso? Eso trae tantas bendiciones que yo no las alcanzo a enumerar. Pero la principal de ellas, digo yo, una conciencia tranquila. La principal de ellas. Hay cosas contra las que no hay ley, dice la palabra. El amor es una de las cosas contra las cuales no hay ley. ¿Quién tiene problema con el nuevo código de policía? Decíamos la semana pasada. ¿Quién tiene problema con el nuevo código de policía? La gente no le gusta asumir nada. En otras palabras, el que incumple esas normas básicas de convivencia, que son básicas. Son básicas. Jaime Garzón decía que uno podía saber la cultura de un país por revisar la constitución política de ese país. Y es absolutamente cierto. Bueno, la vergüenza que es para nosotros, si un europeo viene en este momento a Colombia y le pasan el libro del nuevo código de policía, y era, venga, a ustedes les tuvieron que poner una ley que prohíbe, que les da multa por poner música a todo volumen en su casa. O sea, qué joyitas las que viven por acá en Colombia, oiga. Eso es sentido común. Que si usted quiere oír música, la escuche usted, no el vecino. ¿Cierto? Venga, les colocaron multa porque usted va con su perro por la calle, hace popó y deja el popó allí. O sea, es que la gente dejaba el popó ahí. Oiga, qué joyitas las que viven acá. Imagina donde el europeo le digan, véngase a vivir a Colombia. No, el de una empieza, no, pero me tengo que ir a vivir a un barrio. Tengo que mirar bien dónde va a ser la cosa, porque no me puedo ir a cualquier lugar. Qué joyitas las que viven acá. Entonces, ¿quiénes tienen problemas con la ley? Los que en su carácter no tienen una decencia. Ahora, el cristiano entonces tendrá un llamado a mentiritas blancas, tendrá un llamado a decir, gloria a Dios, hermanos, finalmente le di 20,000 pesos, le di 40,000 pesos al guarda de tránsito y gloria a Dios no me multó. Uy, gloria al Señor, me pidió 40 y yo apenas tenía 20 y tan. Y él no sabe que yo sí tenía 20 en el otro bolsillo. Gloria a Dios, me salí con la... O sea, no. Por favor, ¿eso qué testimonio es? Pedro y Juan podían haber dicho, no, ¿cuál en el nombre de Jesús? Y mire, nosotros somos tan así, que Pedro y Juan hubieran podido decir, no, y nosotros en ese momentico dijimos, no, fresco, capitán de la guardia, no, nosotros ya nos vamos. Y gloria a Dios, mire, negamos al Señor en ese momento, pero toda esa noche de para adelante estuvimos en vigilia orando. Gloria sea al Señor porque pudimos orar en la casa.
No, el testimonio de ellos fue, nos arrestaron, nos exprimieron, nos presionaron para que no predicáramos más. Pero el Señor se glorificó, no nos pudieron dejar encerrados. Y la palabra del Señor se siguió predicando. Ahora, le estaba contando a ustedes ahora, hay registros de fariseos que se arrepintieron y se convirtieron. Y en este caso, frente al Sanedrín, ¿usted se imagina el impacto? Entonces, ¿cómo estamos nosotros de legalidad? ¿Cómo estamos nosotros de testimonio? ¿Cómo estamos nosotros de capacidad para defender nuestra fe? Mire, es identidad de la iglesia cristiana ser capaz de hacer estas cosas. Yo hablaba con alguien hace unas semanas, ¿qué están viendo nuestros hijos del cristianismo? Porque es que los hijos nuestros son el resultado de nuestro cristianismo. ¿Estamos entendiendo? No digo que toda la vida, eventualmente el hijo podrá tomar sus propias decisiones, etcétera, etcétera, pero nuestros hijos pequeños son el resultado de nuestro propio cristianismo. Son el resultado de nuestra honestidad. A mi hijo lo va a educar más que las palabras que yo diga, lo va a educar el hecho de yo me acuerdo la vez que mi papá sobornó al guarda de tránsito. Eso lo va a memorizar más que todas las veces que yo le haya dicho sobornar es malo, sobornar es pecado. Eso va a ser más, eso va a marcarlo mucho más. Yo creo que el mensaje, nos hemos extendido un poco con preguntas y todo esto, pero yo creo que el mensaje es un mensaje que nos motiva. Es un mensaje que nos ayuda a entender ciertas cosas. A mí me llamaba mucho la atención y era una reflexión que hacía como paralela con esto. Y es como, mire, cuando nosotros decimos, cuando yo en mi casa grito a mi esposa, la insulto, la golpeo, no la trato como a vaso más frágil, etcétera, etcétera. Pero llegó el pastor de visita. Y entonces como el pastor está en la casa de visita, gloria sea al Señor. Mi amor, quite esa música que yo pongo, ponga alabanzas, que viene el pastor. Y princesa, ¿nos traes unos cafés, por favor? Reinita, mi vida, angelito de mi alma, no sé qué, Y la esposa rogando, ay, que el pastor no se vaya nunca. ¿Sabe qué cristianismo es ese? Eso no se llama cristianismo, se llama pastorcismo. Hay una historia verídica, a mí me la contaron como real, yo se la he contado, pero hoy la voy a contar desde otro enfoque. Hay una historia que dice que cuando estaban construyendo Alfaguara, el centro comercial de Alfaguara, donde es la 14 de Alfaguara, cuando la estaban construyendo dice que había un guardia de la construcción, obviamente, como el guardia de los levitas, como un fariseo que estaba ahí. Pero básicamente dice la historia de que Don La 14, vamos a ponerle ese nombre, Don La 14 fue a supervisar la obra, el viejito mayor, Don Fidel. El hijo mayor, Jaime. Don Fidel fue a supervisar la obra y resulta que cuando se acercó a la obra, el guardia, cumpliendo con su deber, tenía orden de no dejar pasar extraños a la construcción y entonces él al señor le dijo, no me pasa, usted no puede pasar, tiene prohibido pasar. Nadie puede entrar que sea civil, acá solo entra el ingeniero y los constructores. Entonces la historia dice que por allá estaba el ingeniero o el arquitecto, vio la situación y salió corriendo y regañó al guardia y le dijo, ¿usted cómo se le ocurre no dejar entrar a Don Fidel si mire que esto? Dice la historia que Don Fidel le contestó y le dijo, no, antes felicítelo, está cumpliendo bien la labor. La orden de él es no dejar entrar a nadie y efectivamente lo está haciendo. Yo no voy a decir que la historia es real porque no me consta, pero la historia ilustra suficiente de lo que necesito ilustrar. Hasta ahí uno dice, qué bien por Don Fidel, ¿cierto? Y qué bien por el guardia. Pero el asunto es este. ¿El guardia sabía para quién estaba trabajando? No. El guardia tenía en su cabeza, yo trabajo para el que me dio la orden de no dejar pasar a nadie. Pero lo que él debió tener claro es, yo trabajo
para el gerente de almacenes, la 14. O sea, ese es mi máximo jefe y lo que el señor diga está por encima de lo que diga un arquitecto, un ingeniero. Pero resulta que no conocía al dueño. No se había molestado en buscar una foto en internet, qué sé yo. Entendemos esa idea, ¿cierto? Los fariseos adoraban a Dios. ¿Sabe que no? Ellos se habían vuelto idólatras de la ley. Y por eso andaban todo el tiempo y vieron a Jesús. Y en vez de ver a Dios en la persona de Cristo, lo que empezaron fue a mirar dónde este señor incumple la ley. Y aun cuando no la incumplió, todo el tiempo andaban buscando a ver si sí. Todo el tiempo andaban en esas. O sea, ellos supuestamente representaban al Señor, representaban a Dios, pero en realidad no conocían al Dios al que supuestamente profesaban. Pedro y Juan, por el contrario, sí lograron almacenar eso en su cabeza y en su corazón, y fueron capaces de decir: incluso estas leyes que van en contra de Dios no las vamos a cumplir porque van en contra de Dios. Esa es la tremenda, es una tremendísima, pero tremenda diferencia. Ustedes saben en qué fundación trabajo yo. Mi esposa lo sabe, que siempre que yo mandaba hojas de vida a un sitio, yo la mandaba, pero inmediatamente me metí a internet a buscar qué es esta fundación, qué hace. Y esta fue una de las entrevistas en las que todo eso surtió efecto. Buenas. Cuando yo vi a la dueña, cuando la señora que me iba a entrevistar, yo no sabía quién me iba a entrevistar, pero cuando yo la vi, yo dije: ah, es la señora que es la dueña de todo el asunto. Porque por internet ya había visto fotos de ella, videos de ella hablando, explicando cosas. ¿Qué tal que ella me hubiera atravesado, me hubiera golpeado en el hombro en el camino del pasillo y yo hubiera dicho: señora, fíjese, por favor? Usted no sabe quién soy. Usted no sabe quién soy yo. No, ahí el que no hubiera sabido quién soy hubiera sido yo. Cuando ella me entrevistó, yo dije: ve, me está entrevistando la dueña. Cuando ella me dice: ¿tú qué sabes de la fundación? Yo le dije: ah, bueno, sé esto, y empecé a decirle lo que sabía. Y, ah, ¿estás bien informado? Yo, claro, o sea, pues antes de venir para acá miré bien dónde es que estaba mandando la hoja de vida, si era algo que me llamaba la atención, si era algo que quería hacer. A mí me conviene conocer para quién trabajo. Entonces, si yo solamente estoy siendo cristiano porque viene el pastor de visita, porque es que me llamó, niños, estábamos peleando, pero cállense que es el pastor el que me llamó. Canten alabanzas mientras yo lo atiendo. ¿A quién estoy sirviendo yo allí? Al pastor. Estoy siendo pastorcismo. Pero si sirvo a Cristo es cristianismo, y lo sirvo a tiempo y fuera de tiempo, y lo sirvo tanto cuando estoy en público, tanto como cuando nadie me está mirando. Pedro y Juan fueron conscientes de eso. Estudiaban a tiempo y fuera de tiempo, oraban a tiempo y fuera de tiempo, predicaban a tiempo y fuera de tiempo, sostenían su fe en público y en privado, donde fuera necesario. Eso es un elemento que vamos a tener que incorporar nosotros en nuestra vida cristiana. Por favor, reflexiones de hoy. Mucho cuidado. No puedes ser cristiano si no estás estudiando la doctrina. No estás siendo un buen cristiano si no estás estudiando y preparándote para dar cuenta de tu doctrina. De alguna manera debe ser notorio que tienes una doctrina, que tienes un fundamento, que cuando la gente cuestione la fe de los cristianos, usted pueda contestar: bueno, discúlpame, no sé qué cristianos hayas conocido, pero te puedo decir, eso que se me está diciendo, eso no es así. Eso es de esta y esta manera porque la Biblia dice esto. Pero debemos dar cuenta de eso. ¿Amén? Amén. Qué importante que seamos capaces de dar testimonio y que no veamos la historia de Pedro y Juan como es que eso fue de la época de los apóstoles. Claro, ocurrió en ese momento, pero es el ADN, hace parte del ADN de la vida cristiana y por lo tanto es algo que debería estar siempre presente en todas las ramificaciones de la iglesia cristiana desde hace 2000 años hasta la fecha. ¿Amén? Amén.